Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Paula Sofía Vázquez, Carlos Bravo Regidor y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre la idea de que el Estado mexicano regule el uso de las redes sociales. Después va a estar con nosotros Hugo Concha. Con él voy a analizar qué dice la ley sobre los candidatos a puestos de elección popular cuestionados por su integridad, en particular por la violencia contra las mujeres en razón de su género. Y para terminar, viene nuestro experto en materia económica y financiera, Raúl Feliz. Con él voy a examinar la caída de la economía mexicana, la mayor después de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. El senador Ricardo Monreal, el ex coordinador de Morena en el Senado, presentará una iniciativa para regular las redes sociales en México. En su cuenta de Twitter, Monreal dijo que el derecho humano a la información no puede vulnerarse por organismos privados y que, por tanto, debe regularse los límites de la actuación de las empresas propietarias de las redes sociales dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Parece que las benditas redes sociales, como las llamaba el presidente López Obrador, pues ya no son tan benditas que digamos. La pregunta aquí es si el gobierno mexicano quiere imitar al de China, que ha promulgado decenas de leyes para controlar el contenido de las redes sociales. Para debatir este tema le doy la bienvenida a los colaboradores de la mesa de los martes. Saludo a Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, camaradas. Buenas noches a todos. Ya regresamos a lo de camaradas, caray. Será por el tema, a lo mejor. Carlos Bravo, regidor, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y el Tovarich, Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Muy contento de hablar contigo, con los compañeros y con la audiencia. Oigan, este es un tema buenísimo, tengo que decirlo. Yo tengo varios dudas al respecto de si el Estado debe de regular o no las leyes, las redes sociales. También me queda claro que dejárselo esto a las empresas privadas quizá no sea la mejor solución. En fin, pero Gibran, déjame comenzar contigo. Todo esto comienza porque Twitter y Facebook, YouTube, deciden cancelarle las cuentas al presidente Trump después de lo ocurrido del asalto al Capitolio. Y el presidente López Obrador claramente habla y dice que eso no le parece. Algunos dicen está poniendo sus barbas a remojar. En fin, ¿cómo la ves tú, Gibran? Sí, eso empieza recientemente en el debate por esa razón, pero en realidad es un tema que ha estado sobre la mesa siempre. Hay una declaración de la OEA de 2011 que tiene un sentido mucho más libertario, que incluso habla de no regular tanto los contenidos y de respetar el principio para todos de la neutralidad en la red. En este sentido, si fuéramos por ese camino, no iríamos en el sentido de China, como decía, sino de Países Bajos, del Parlamento Europeo, desde luego, de España y de Francia, que tiene una querella reciente por protección de datos personales con Android y que ha aplicado ese marco instituido por el Parlamento Europeo. A mí me parece un hecho, Leo, que las empresas que se dedican a las redes sociales censuran, violan la privacidad e intermedian con el derecho humano a la información. Corresponde, y de hecho se hace así, moderar esas cualidades que tienen de por sí esas empresas. ¿A quién? Yo creo que le corresponde a los poderes legislativos, pero sí creo que deberíamos de ir en un sentido más libertario que en poner normas muy estrictas para los criterios de la censura. Hay algunos esfuerzos internacionales desde la sociedad civil que se han hecho, como los principios de Manila o los principios
de Santa Clara que van más en este segundo sentido. Creo que ahí hay un riesgo para todos y que deberíamos de quedar en el mínimo de regulación, sí, para evitar las noticias falsas, las derivaciones más perversas que hemos visto últimamente y que seguiremos viendo, como el deepfake en ocasión de las campañas políticas y como la intervención de estas empresas para manipular campañas en general, de lo que ya se ha hablado los últimos años. Sí, pero aquí yo creo, Carlos, aplica ese famoso concepto que se utiliza mucho en la ciencia política de la pendiente resbaladiza, de que una vez que empiezas a regular, conoces cómo comienzas, pero no cómo terminas. Ahí empieza, y vaya que lo hemos tenido nosotros en México cuando se empezó a regular el tema de la libertad de expresión en las elecciones, que cada vez hemos tenido más y más regulaciones, Carlos. Sí, Leo, mira, lo que me parece muy importante primero es decir que esto para nada es un debate reciente. O sea, en realidad, en otros lugares, muy particularmente diría sobre todo la Unión Europea, este es un debate que lleva años, ¿no? Y sí, desde luego que sorprende un poco que sea en este momento que de pronto genera como este interés entre nuestros legisladores, ¿no? Porque es un debate, como dices, muy delicado. Creo que es muy urgente también, pero al mismo tiempo está lleno de tentaciones y peligros. Para mí este debate tiene la fisonomía de un campo minado, Leo, porque en efecto, como dices, por un lado, pues en la regulación siempre puede haber latente una tentación censora, una intención no nada más de regular, sino de controlar a las plataformas o a los canales de expresión, pero por el otro lado también dejarlos no regulados, pues implica, transigir con el hecho de que estas empresas privadas acumulen muchísimo poder y muchísima información, ¿no? Hay un libro fantástico que recomiendo mucho que se llama El capitalismo de la vigilancia, que de alguna manera cuenta la historia, y aquí es muy importante esto, ¿no? La historia de cómo la acumulación de la información que generamos por nuestras propias actividades en línea permite a quienes acceden a esa información conocernos incluso mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Y sea un gobierno o sea una empresa privada, pues esa es información muy delicada con respecto a la cual los usuarios, las personas, deberíamos tener en principio un mejor conocimiento y un mayor control. Entonces, yo lo que diría es, en principio, a mí no me parece una mala idea plantearnos la posibilidad de regular a las plataformas de redes sociales, pero sí me preocupa un poco el momento y me preocupa también el hecho de que el propio senador Monreal, en una entrevista que daba hoy en la mañana, decía, no, bueno, pero lo que haríamos sería darle facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que ellos sean la autoridad competente en la materia. Estamos hablando del órgano constitucional autónomo que el presidente planteó como uno de sus candidatos a desaparecer próximamente, ¿no? Entonces, si se le da esa facultad y se desaparece al órgano, entonces, ¿quién se va a quedar con la facultad, ¿no? Además, hay ciertas cláusulas en el TEMEC que limitan, de manera muy importante la capacidad de los gobiernos nacionales precisamente para regular los contenidos en línea, ¿no? Entonces sí creo, o sea, en principio me parece muy bien que así sea tarde, muy tarde, me parece muy bien que México llegue a este debate. Me preocupa, el momento, me preocupa la manera de entrarle, como si fuera simplemente una forma de decir, no, aquí no nos gusta el libre mercado, tiene que ser el Estado. O sea, yo lo que creo es que al final da un poco igual que sea una autoridad política o una empresa privada. Ambos poderes, dado lo susceptibles que pueden ser a abusar, necesitan ser regulados, necesitan ser restringidos, y lo que hace muchísima falta en este caso es transparencia. Solamente quiero terminar diciendo que para mí, como el corazón o el núcleo de este debate, de la complejidad de este debate, está por un lado en proteger, en efecto, la libertad de expresión, pero por el otro lado también combatir la desinformación, ¿no? No es para nada fácil.
Es un debate, insisto, que lleva mucho tiempo, con respecto al cual hay un montón de peligros, y aunque le demos la bienvenida, hay que estar muy atentos de todos los riesgos que conlleva. Y yo no estoy de acuerdo con Carlos de que es lo mismo si lo regula el Estado a que lo regulen los organismos privados. Tengo mis dudas al respecto, Paula, y tengo que confesarlo, como liberal que soy, me da más miedo a mí que regule el Estado, la verdad. Pero también sé que el gran poder que tiene hoy Facebook o Twitter o TikTok o todas estas redes, pues es muchísimo y realmente también tiene que haber un contrapeso. En fin, no está fácil, Paula. De acuerdo con todo lo que han dicho. Yo estoy de acuerdo en que es un debate no solo largo, de largo aliento, sino muy complejo, ¿no? Es un debate en el que nadie ha encontrado una gran solución o una regulación perfecta. En este caso en específico, a mí en realidad lo que me preocupa no es que le quieran entrar, ¿no? O sea, yo no soy tan liberal como tú, Leo, no me preocupa tanto que le quieran entrar, sino cómo le quieren entrar. O sea, yo no he visto la iniciativa porque todavía no la han presentado, solo le están anunciando que es una estrategia monrealiña clásica. Es esta idea, por lo que yo he visto, de confundir entre bienes y derechos, de confundir entre espectro radioeléctrico e Internet, entre redes sociales e Internet, y entre neutralidad de la red con participación en las redes sociales, ¿no? O sea, creo que es de estas cosas donde si no es una iniciativa hecha con muchísimo cuidado de los términos, de las implicaciones, hasta de las capacidades institucionales que tienes, es una iniciativa que van a ser para fallar, ¿no? La otra cosa que a mí me llama mucho la atención en este caso es que parte de los argumentos que se esgriman sea porque no hay que censurar a los gobiernos, ¿no? Entonces, híjole, a mí el tema de por qué los gobiernos no deben ser censurados, y bueno, sí, también los ciudadanos, ¿no? Pero como que el primer párrafo es para que no vayan a censurar a los gobiernos, ¿no? A propósito de lo que pasó con Trump. Entonces, híjole, a mí sí me llama la atención que creo que el debate que debemos tener es meter a las redes sociales, costó mucho trabajo meter a los privados, reconocer que los privados también podían violar derechos humanos, ¿no? O sea, es un debate que se oye muy viejo, pero no es tan viejo. Y entender que pues, el papel que tienen las redes sociales ahorita, pues también es un campo donde se garantizan o se violan derechos. Y creo que es por ahí por donde deberíamos de entrar. No tanto en lo que yo he escuchado, le he escuchado al senador, de decir que el espectro radioeléctrico es un bien de la nación y entonces por eso lo podemos regular, ¿no? Porque creo que ahí sí estamos a punto de condenar cualquier iniciativa de esta naturaleza al fracaso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Pero a ver, déjenme lanzarles una pregunta a todos ustedes. Cuando hablamos de regulación de las redes sociales, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se imaginan? ¿Que haya un comité, una institución, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que le dé instrucciones a Twitter, a Facebook, esto sí, esto no? Si Twitter decide bajar la cuenta de un personaje político que está diciendo mentiras o que está incitando a la violencia, el IFT puede declarar no, vuélvanlo a subir, en fin, ¿de qué estamos hablando, Gibran? Sí, una instancia que vaya más allá de la autorregulación. Te decía, está este marco de la OEA cuyo centro es la regulación como un horizonte, la autorregulación como un horizonte ideal de lo que debería pasar en las empresas. Y yo creo que tuvimos durante algún tiempo un comportamiento más o menos neutral, pero esta pendiente resbaladiza que tú observas en la que incurren los gobiernos, creo que debemos de hacer notar que también incurren en ella los privados, y siendo una estructura como el capitalismo de la vigilancia que mencionaba Carlos, es normal que una vez que se han dado cuenta de cuánto poder económico y político pueden traficar mediante una u otra manera de hacer funcionar a las plataformas, se inclinen por las formas que les alleguen más réditos políticos o económicos. Yo creo que sí, Leo, que tener una instancia, además de las propias quejas
en Twitter o en Facebook para que bajen cierto contenido o para que bajen cierta cuenta, que tenga lineamientos muy claros para saber si se está actuando o no de acuerdo con eso. Es decir, por ejemplo, Twitter tiene muchas cosas que podrían ser consideradas pornografía infantil y que están ahí y que tú las puedes reportar en Twitter y Twitter igual no las baja. Bueno, yo creo que sería lo más decente que hubiera una instancia del Estado que pudiera decir qué es eso de pornografía infantil o del discurso de odio o de la incitación a la violencia y que trate a todos los contenidos por igual de acuerdo con esos criterios. Y no es algo... Pero a ver, Gibran, déjame preguntarte, porque tú has sido objeto de mucha violencia en las redes sociales, en particular en Twitter. ¿Tú estarías de acuerdo con que muchas de esas cuentas que han sido muy violentas contigo, las censurara el Estado mexicano? Yo creo que depende, o sea que, por ejemplo, quienes no dan su cara, no son una persona detrás de la cuenta, etcétera, etcétera, no tendrían razón de existir esas cuentas y máxime cuando solo se dedican a esparcir ese odio, es decir, cuando son creadas con tal fin. Tienes que ser las cuentas certificadas, las que, por ejemplo, en Twitter tienen una palomita. Todas las demás, pues no puedes comprobar quién es la persona, Gibran. No en todas, pero yo creo que en muchas es muy fácil ver por el comportamiento si pertenecen o no a granjas de bots, que creo que es lo que más ha intoxicado la conversación pública. Y es algo que no solamente se debate en México, lo hemos visto, cuando hay cuentas nuevas, las primeras cuentas que se recomiendan son la de Chumel, de Calderón, etcétera, etcétera. En España esto se ha medido y se ha documentado cómo, lo ha documentado El País, ninguna ultraizquierda, cómo cada vez el Twitter se hace más de derecha. Y es un debate que ha tenido últimamente lugar también en Ecuador, por ejemplo, donde no se han certificado algunas de las cuentas asociadas a la candidatura de Andrés Arauz, precisamente los que tienen menos posibilidad de allegar contratos a la plataforma en este momento. Creo que es un debate complicado, pero que tenemos que pugnar por ese trato igualitario a los contenidos. Si le vamos a poner a Trump abajo que esta información no está verificada y tiene decenas de millones de seguidores, creo que sería igualmente justificado, por ejemplo, ponerle a López Dóriga, que ha aventado 3 o 4 diciendo que murió un empresario o cualquier cosa que golpee al gobierno, que se le ponga que esta información puede ser falsa y que no está verificada. Es decir, pero cuando dices que se le ponga, cuando dices que se le ponga, en el caso de Twitter fue Twitter. Cuando tú dices el Estado, debería ser el IFT o la autoridad, en este caso competente, que dijera este Twitter no está comprobado. Yo digo, a mí me gustaría más un diseño institucional que actúe o que provoque que la autoridad actúe a partir de quejas de los usuarios, que tengamos una instancia más allá de la empresa que no se rija por criterios de mercado. A ver, les hago la misma pregunta, Carlos. ¿Qué están imaginando como regulación de las redes sociales? Porque, digo, claro, sabemos que el debate es muy complejo y que es un debate no nuevo, sino viejo, etcétera, pero bajémoslo a la realidad. ¿Qué significa esto? Censurar, por ejemplo, que tenga la autoridad el poder de censurar ciertas cuentas o el poder de descensurar, déjenme, no existe la palabra, de decir, no, pues va para atrás la censura que le puso Twitter, por ejemplo, al presidente Trump? A ver, dos cosas, Leo. La primera es, yo quiero referirme a lo que decías, que a ti como liberal te preocupa mucho darle ese poder al Estado, porque yo también me considero en cierto sentido liberal, pero creo que, digamos, el liberalismo parte de cierta sospecha o cierto escepticismo con respecto a la acumulación excesiva de poder, ¿no? Y si esa acumulación ocurre en entidades privadas o en entidades públicas, en efecto, puede tener sus diferencias, pero, digamos, a final de cuentas, en el fondo, el liberalismo se trata de crear pesos y contrapesos, límites, restricciones, para proteger derechos, para evitar abusos y, sobre todo, arbitrariedades. Entonces, yo creo que la regulación se trata de eso, y de hecho...
entre los abusos de las empresas privadas y los abusos del Estado. Y es que el Estado tiene poder coercitivo, tienen ejércitos, tienen policías. Facebook y Twitter no tienen policías, ¿eh? No te pueden mandar a arrestar y meterte a la cárcel, ¿eh? Correcto. O sea, sí, hay esas diferencias, Leo, pero en principio para mí el hecho de que sean empresas privadas no las exenta de la sospecha fundamental del liberalismo de que hay que evitar la concentración excesiva de poder. Ahora, tú dices, ¿de qué hablamos cuando hablamos de regulación? Bueno, en realidad las empresas ya tienen hoy en día términos y condiciones, reglas que ya existen. Las pusieron las propias empresas y de hecho una de las razones, digamos, detrás de este debate es lo erráticas que han resultado las plataformas para hacer valer sus propios términos y condiciones con respecto a ciertos contenidos. Llámese pornografía, como estaba comentando Gibran, llámense incitaciones al odio, a la discriminación, a la violencia, llámese la desinformación, las campañas de hostigamiento. O sea, esa regulación, Leo, ya existe. Lo que pasa es que es una autorregulación que se dieron a sí mismas las empresas. Desde mi punto de vista, aquí hay dos problemas. Uno, que las empresas conservan un margen de interpretación muy amplio y muy laxo respecto a cuándo sí y cuándo no aplicar esas reglas, y eso desde luego que genera, digamos, suspicacias y sospechas de que las aplican, digamos, no conforme a los intereses de los usuarios, sino conforme a sus propios intereses económicos, a consideraciones, digamos, de negocios, ¿no? Pero por el otro lado también es, si esas reglas no se las ponen ellos, ¿quién las va a poner y quién las va a aplicar? Cualquiera que tenga ese poder, en principio, parecería susceptible de abusar de él. Por eso es tan complicada esta regulación. Ahora, sí estamos, y creo que esto es muy importante decirlo, ante un fenómeno nuevo. O sea, buena parte del pensamiento, digamos, liberal o del pensamiento, digamos, del Estado regulador proviene de una época en la que no existían problemas como estos, donde no existía siquiera todo ese volumen de información que generamos cuando estamos navegando en Internet. Entonces, sí estamos ante una situación inédita que va a requerir, digamos, de mucha originalidad, de mucha innovación y, sobre todo, y en esto no me voy a cansar de insistir, de mucha conciencia respecto a las consecuencias producentes que puede provocar darle un poder como este a cualquier instancia. Lo último que quiero decir antes de terminar es, yo también sería más cuidadoso, por ejemplo, en la utilización del término censura, porque censura siempre se refiere a un acto que interrumpe o reprime la libertad de expresión. Y hay cierto tipo de discursos y cierto tipo de contenidos que no podemos considerar bajo el paraguas de la libertad de expresión, como por ejemplo el discurso de odio, la incitación a la violencia, las campañas de desinformación. Combatir eso no significa, en principio, estar censurando la libertad de expresión, porque nadie tiene la libertad de expresión, para decirlo con una fórmula clásica, de gritar fuego en un teatro lleno donde no hay un incendio. Ese tipo de discurso no está protegido por la libertad de expresión. Es correcto, así es el famoso dicho de un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos de que eso no está protegido por la libertad de expresión. Pero también hay que decirlo, si se quita el discurso de violencia, la desinformación, las mentiras de las redes sociales, pues yo creo que nos quedamos con la mitad de las redes sociales. Pero en fin, Paula Sofía, ¿cómo te imaginas tú esta regulación? A ver, tratemos de bajarlo a cosas específicas. Yo pensaría en dos puntos principales, creo. El primero es, retomando un poco con lo que cerró Carlos, en pensar que sí es un fenómeno nuevo que trae atrás un debate muy viejo. O sea, el vehículo es muy nuevo, pero lo que trae adentro es muy viejo, ¿no? Entonces, creo que todas estas cosas sobre qué es censura, qué es discurso de odio, qué no debería de tener lugar ni en una red social, ni en un salón de clases, ni en ningún lugar, pues creo que esas son cosas que ya están más o menos establecidas, ¿no? Y que lo único que tendríamos que encontrar es el mecanismo para hacer
que pues también valgan en estos espacios que son privados, ¿no? Y en ese caso, a mí, en realidad, más allá de si le tocaría al IFT o se deberían de ser los legislativos, yo sí pienso como en una agencia también a nivel internacional, porque uno de los grandes problemas que tienen es que tú no puedes llevar a tribunales a Twitter en México, porque pues cuando tú firmas tus términos y condiciones, te dicen que pues cualquier asunto es en el condado de Santa Bárbara, ¿no? En California, porque pues ahí es donde tú suscribes tu acuerdo para participar en su red social. Entonces creo que son una de las poquitas cosas que me llamó la atención de esta iniciativa de Monreal, es justo que dijo que ya estaba hablando con todos los dueños, le había escrito a Facebook y le había escrito a Twitter y no sé qué, y que quería hablar con todos para encontrar un acuerdo de regulación. Entonces, no es, o sea, sigue siendo una especie como de aceptación de la regulación a cambio de operar aquí en México, que yo creo que debería de empezar por ahí. O sea, creo que Twitter debería de tener como su capítulo México, no solo para temas de publicidad y para temas de contratación de PR, ¿no? O sea, creo que también lo debería de tener para asuntos en el que también entren al marco jurídico, ¿no? Eso sería como lo primero que a mí se me ocurriría, pues dejemos de suscribir contratos en Santa Bárbara, ¿no? Empecemos a suscribir contratos de aquí, en México, para poderlos llevar a tribunales y meterlos a todo el sistema que ya tenemos sin que tengamos que encontrar una agencia nueva. Hijo, me da más terror lo que acabas de decir, nada más imaginar que yo tengo que ir a un juicio en México porque alguien se inconformó conmigo de una cosa que dije en Twitter. Dios mío. Pero miren, creo que es muy sintomático que los tres no hayan dicho cosas muy específicas, y yo tampoco tengo muchas cosas específicas, porque estamos en el terreno de lo desconocido, precisamente. Cuando bajemos a esto, a qué significa regular las redes sociales, pues ya es muy difícil pensar exactamente en los derechos y las obligaciones que tendría que tener estas empresas con respecto a la comunidad y la obligatoriedad del Estado para, de alguna manera, aplicar esos principios. Pero bueno, me queda muy poco tiempo, 1 minuto cada uno para conclusiones. Gibran. Las redes sociales y las empresas que rigen estas redes sociales no seguirán adelante con la autorregulación, digamos, en beneficio del bien público. Para generar bien público o para regular el bien público hay estructuras de representación política y tienen que darle marcos estandarizados a estas empresas para actuar. Y si no actúan conforme a esos marcos, es también el Estado el que debe decidir qué sanciones le corresponden. No es nada extraño ni extravagante, es lo normal en cualquier orden institucional republicano. Esperemos que se avance en un sentido más libertario que restrictivo en esta regulación y respetando siempre la neutralidad de la red. Oye, pero eso es un buen tema el que tocas, Gibran, porque dices hay que vigilar el bien público, pero yo creo que estas redes dirían, oye, este no es un bien público, mano, este es un negocio. Y si tú no te gusta este negocio, pues salte de la red y muchas gracias, buenas tardes. Este es un bien privado. Pues la verdad es que no es así. Así como los ductos que transportan gasolina no son un asunto que se pueda quedar en el interés privado, aunque estén en la propiedad privada. Hay muchas zonas intermedias entre lo público y lo privado, y esa intermediación siempre está regulada por normas producidas en los poderes legislativos. Pues ese es un buen tema, muy buen tema, que ya no tocamos, pero bueno, conclusiones, Carlos, adelante. Ya, hay otra fórmula también muy común para explicar un poco la economía de Internet, que dice, si el servicio para ti es gratuito, eso quiere decir que el producto eres tú. Y creo que eso aplica, en este caso, muy bien para las redes sociales. Como tú decías, las plataformas no son espacios públicos. Las plataformas son, pues, espacios a los que uno accede voluntariamente y para acceder a los cuales hace falta aceptar ciertos términos y condiciones. Yo creo que el ciberespacio, a diferencia de lo que decía
el senador Monreal, el ciberespacio no forma parte del espacio radioeléctrico, del espectro radioeléctrico de la nación. Y creo que si nos vamos a tomar en serio la gravedad de este tema y de este debate, convendría entender bien de qué estamos hablando. Porque no estamos hablando de regular una cadena de radio o una cadena de televisión. Internet además tiene esta peculiaridad de que está por todo el mundo. O sea, hay servidores de medios de comunicación mexicanos que están en Europa, ¿no? Y eso representa un desafío regulatorio. No es tan fácil simplemente como decir, vamos a prohibir. Y si nos vamos por ahí, por empezar a prohibir a rajatabla, pues obviamente vamos a terminar en una situación más parecida a la de China, a la de Cuba, a la de Venezuela, que a la que estamos queriendo imaginar, digamos, más como a la europea, ¿no? Donde tratamos de alguna manera de conciliar todos los derechos que parecieran entrar en pugna aquí. Entonces, yo sí diría que bienvenido el debate, pero sobre todo el debate informado, el debate con conocimiento de causa, y no el debate nada más para ganar puntitos en la coyuntura porque de pronto el tema se volvió popular. Yo quiero decir que yo he estado en China y en Rusia, y si hay los dos países ya sabemos autoritarios. En China es horrible utilizar el Internet porque está realmente muy censurado, muy regulado. No así en Rusia, por cierto, y todo esto que estamos viendo con Navalny allá en el movimiento opositor es gracias al Internet. Cosa que sería impensable en China. Paula Sofía, yo no quiero, de verdad, no quiero un régimen similar al de China en México, porque pues claramente la intención política es que solamente esté la voz del Partido Comunista Chino y se acabó. Yo tampoco creo que ni China, ni Corea del Norte, creo que ese es justo. Coincido con Carlos en decir, vamos a tener este debate, qué padre, me parece muy pertinente, pero tengámoslo más allá de la coyuntura y tengámoslo con miras muchísimo más, de más largo aliento, incluso pensando justo esto, pues Internet es un tema internacional, estas empresas son empresas internacionales que no es que vinieron a poner una sucursal en México, ellas no han puesto un pie aquí. Entonces creo que tenemos que entender muy bien el fenómeno al que nos estamos enfrentando para enfrentarlo de una manera correcta e incluso ver, yo sé que la soberanía es la palabra de moda en estos últimos años, pero igual y también se necesita hacer un frente común de naciones para lograr una regulación de contenidos orientada a preservar derechos y no a preservar intereses de unos y de otros. Hijo, qué buen debate. Yo estoy seguro que vamos a seguir debatiéndolo. Vamos a ver qué presenta el senador Monreal. Vamos a ver cómo reaccionan los demás miembros del Congreso y desde luego cómo reacciona la sociedad, los millones de mexicanos que están metidos en Twitter, en Facebook, ahora en TikTok, ¿no? Porque también hay modas en esto de las redes sociales, en fin, en Instagram. Pero yo, mientras tanto, les agradezco mucho y les deseo muy buenas noches a Paula Sofía, a Carlos y a Gibran. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar con Hugo Concha, él es abogado. Quiero preguntarle sobre los lineamientos aprobados por el Instituto Nacional Electoral para candidatos a puestos de elección popular en cuanto a violencia política por razón de género. Ya tenemos casos. Hay un candidato ahí en Guerrero cuestionado. ¿Qué dice la ley al respecto? ¿Puede cualquier ciudadano acusado de acoso sexual o de violencia sexual estar en las boletas? Regresamos.